Capítulo 10. Un sueño, eso parecía, y cada día más. Hilary pensaba que era como si hubiera estado viajando toda su vida con aquellos 5 compañeros tan distintos. Habían saltado del camino trillado al vacío. En cierto sentido, aquel viaje no podía llamarse huida. Todos eran libres, es decir, libres de ir a donde quisieran. Por lo que ella sabía, no habían cometido ningún crimen, ni estaban reclamados por la policía. No obstante, se habían tomado toda clase de precauciones para borrar su rastro. A menudo se preguntaba la razón, porque no eran fugitivos. Era como si estuvieran en el proceso de ser otras personas. Aquello, en su caso, era bien cierto. Salió de Inglaterra como Hilary Craven, y se había convertido en Olive Bitterton, y tal vez su extraña sensación de irrealidad tuviera algo que ver con esto. Cada día los manidos eslóganes políticos acudían a sus labios con mayor facilidad. Se iba volviendo cada vez más ansiosa y apasionada, y eso también lo atribuía a la influencia de sus compañeros. Ahora los temía. Nunca había tratado de cerca a ningún genio. Aquellas personas eran eminencias, y tenían ese algo anormal que intimida a los seres vulgares. Los 5 eran distintos, y no obstante cada uno de ellos vivía intensamente su ideal y poseía esa fuerza de voluntad que resulta impresionante. Ignoraba si sería una cualidad interna o solo intensidad aparente, pero cada uno de ellos era un idealista apasionado. Para el Dr. Barron la vida consistía únicamente en un deseo intenso de estar una vez más en su laboratorio para poder calcular, experimentar y trabajar sin limitación de medios ni dinero. ¿Trabajar para qué? Dudaba de que se hubiera hecho siquiera esa pregunta. Una vez le habló de los poderes destructivos capaces de arrasar un continente, y que podían caber en un pequeño frasco. Ella le había dicho: ¿usted podría hacer eso? ¿De verdad lo haría? Sí, desde luego, si fuera necesario. Sería interesantísimo ver el curso exacto, el desarrollo, contestó él mirándola con ligera sorpresa, y agregando con un suspiro: queda tanto por conocer, tanto por descubrir. Por un momento, Hilary le comprendió. Entendió que su ansia de conocimiento le llevara a descartar como poco importante en la vida de millones de seres humanos. Era un punto de vista y, en cierto modo, nada indigno. Con Helga Nedheim le pasaba lo contrario. Su arrogancia y su soberbia le eran repelentes. Peters le agradaba, aunque de cuando en cuando la atemorizaba el fanatismo de su mirada. Usted no desea crear un mundo nuevo, sino que disfrutaría destruyendo el viejo, le dijo en cierta ocasión. Se equivoca, Olive. ¿Qué cosa dice? No me equivoco. En usted hay odio, lo siento, odio, el deseo de destruir. Erickson era el más complejo de todos ellos, un soñador, menos práctico que el francés, muy alejado de la pasión destructiva del norteamericano. Poseía el extraño y fanático idealismo de los escandinavos. Nosotros debemos conquistar el mundo, le dijo. Entonces podremos gobernar. ¿Nosotros? Sí, nosotros, los pocos que contamos, los cerebros. Eso es todo lo que importa. ¿A dónde iremos a parar?, pensó Hilary. ¿A qué conduce todo esto? Esta gente está loca, pero cada uno tiene una locura distinta. Es como si todos tuvieran distintas metas, distintos espejismos. Sí, aquella era la palabra, espejismo. Contempló a Mistress Calvin Baker. En ella no había fanatismo, odio, sueños, arrogancia ni aspiraciones. Nada que llamara la atención. Era una mujer sin corazón ni conciencia. Solo un instrumento eficiente en manos de una gran fuerza desconocida. Era el ocaso del tercer día. Habían llegado a una pequeña ciudad e hicieron alto en un hotel.
Allí volverían a vestir ropas europeas. Aquella noche Hilary durmió en una pequeña habitación desnuda y encalada, bastante parecida a una celda. Al amanecer, Mistress Baker la despertó. «Nos vamos ahora mismo», le anunció. «El avión nos espera». «¿El avión?» «Sí, querida. Volvemos a viajar como seres civilizados. Gracias a Dios». El viaje en coche duró casi 1 hora. Parecía un aeródromo militar abandonado. El piloto era Francis. Volaron durante varias horas por encima de las montañas. Desde aquella altura, Hilary pensó que todos los lugares se parecían. Montañas, valles, carreteras, casas. A menos que fuese un verdadero experto en perspectiva aérea, todo se veía igual. Lo único que podía decirse era que unos lugares parecían más poblados que otros. Y la mitad del tiempo se viajaba por encima de las nubes. A primera hora de la tarde comenzaron a descender volando en círculos. Se encontraban sobre un país montañoso, pero se iban acercando a un llano donde se veía una pista muy bien señalizada y un edificio blanco. Hicieron un aterrizaje perfecto. Mistress Baker abrió la marcha hasta el edificio junto al que se veían 2 magníficos automóviles con sus respectivos choferes. Sin duda debía tratarse de un campo de aviación privado, porque no se veían agentes ni personal aeronáutico. «Final del trayecto», les anunció Mistress Baker en tono jovial. «Ahora nos refrescaremos y acicalaremos, y luego subiremos a los coches». «¿Final del trayecto?» Hilary la miró asombrada. «¿Pero si no hemos cruzado el mar?» «¿Es eso lo que esperaba?», replicó Mistress Baker divertida. «Sí, eso esperaba. Creía que...» Se detuvo. Mistress Baker meneó la cabeza. «Eso es lo que imaginan muchas personas. Se han dicho muchas tonterías sobre el telón de acero. Pero lo que yo digo es que en cualquier parte puede haber uno. La gente no lo piensa». 2 criadas árabes lo recibieron. Después de acicalarse tomaron bocadillos, café y dulces. Luego Mistress Baker miró su reloj. «Bueno, hasta la vista, amigos», les dijo. «Aquí es donde yo les dejo». «¿Regresa usted a Marruecos?», preguntó Hilary sorprendida. «No sería muy apropiado considerando que me creen muerta en un accidente de aviación. No, me toca una ruta distinta». «Pero alguien podría reconocerla», dijo Hilary. «Alguien que la haya visto en los hoteles de Casablanca o Fez». «Ah, pero se equivocará. Ahora tengo otro pasaporte, pero es muy cierto que una hermana mía, una tal Mistress Calvin Baker, murió de esa manera. Se supone que mi hermana y yo éramos muy parecidas». Y agregó: «Para las personas que coinciden en los hoteles, una norteamericana siempre se parece a otra». «Sí, es plausible», pensó la muchacha. Todas las características exteriores y poco importantes estaban presentes en Mistress Baker. La pulcritud, la corrección, el pelo azulado bien peinado, la voz altisonante y monótona. Las características interiores estaban muy bien disimuladas o no existían. Mistress Calvin Baker presentaba al mundo y a sus compañeros una fachada, pero lo que se escondía tras ella no era fácil de adivinar. Era como si hubiese anulado deliberadamente esos toques individualistas que distinguen una personalidad de otra. Hilary se sintió inclinada a decírselo. Ella y Mistress Baker se encontraban algo apartadas de los demás. «No sé en absoluto cómo es usted en realidad». «¿Por qué iba a saberlo?», replicó. «Sí, es cierto, y no obstante, tendría que saberlo». «Hemos viajado juntas con bastante intimidad, y me parece extraño no saber nada de usted». «Me refiero a nada esencial acerca de lo que piensa o siente, de lo que le gusta y disgusta, y lo que tiene o no importancia para usted». «Es usted demasiado curiosa, querida. Si quiere aceptar un consejo, modere esa tendencia». «Ni siquiera sé de qué parte de Estados Unidos procede». «Eso tampoco importa.
He terminado con mi país. Existen razones por las que no podré regresar nunca allí. Y si puedo vengarme de ese país, disfrutaré haciéndolo. Por un segundo la vehemencia dominó su expresión y el tono de su voz. Luego volvió a ser la alegre turista de siempre. Bien, hasta la vista, Mistress Bitterton. Espero que sea muy feliz al reunirse con su marido. Ni siquiera sé dónde estoy, aseguró Hilary indefensa. Me refiero en qué parte del mundo. Oh, eso es fácil. Ahora no es necesario ocultarlo, es un punto remoto del Gran Atlas. Con eso es suficiente. Mistress Baker fue a despedirse de los demás. Con un alegre ademán se alejó por la pista. El aparato estaba repostando combustible y el piloto ya la esperaba. Un estremecimiento sacudió a Hilary. Se iba a su último lazo de unión con el mundo exterior. Peters pareció adivinar su temor. «El país del no volverás», dijo suavemente. «Me figuro que este es el nuestro». «Todavía tiene el coraje, madame», intervino el doctor Barron. «¿O en este momento desea correr tras su amiga, subir con ella al avión y regresar al mundo que ha abandonado?» «¿Podría volver si lo deseara?», preguntó Hilary. El francés se encogió de hombros. «¿Quién sabe?» «¿Quiere que la llame?», se ofreció Andy Peters. «Claro que no», replicó Hilary tajante. «Aquí no hay lugar para las mujeres débiles», afirmó Helga despectivamente. «Ella no lo es», afirmó el doctor Barron. «Pero hace las preguntas que haría cualquier mujer inteligente». Acentuó esta última palabra como si aludiera a la alemana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida por su insinuación. Despreciaba a todos los franceses y estaba felizmente convencida de su valía. Pero cuando al fin se ha alcanzado la libertad, intervino Erickson con su voz aguda y nerviosa. ¿Cómo se puede pensar en regresar? Pero si no es posible regresar o escoger entre seguir adelante y regresar, entonces ya no hay libertad, exclamó Hilary. Se acercó uno de los criados. Si tienen la bondad, los coches los esperan. Salieron por la otra puerta del edificio. 2 Cadillacs aguardaban con sus choferes uniformados. Hilary pidió sentarse delante, explicando que detrás se mareaba. Lo aceptaron como cosa natural y durante el trayecto, Hilary pudo cruzar algunas palabras con el conductor, el tiempo, las cualidades del automóvil y de otros temas. Hablaba el francés bastante bien. El chofer le respondió de un modo natural. «¿Cuánto tiempo se tarda?», le preguntó al cabo de un rato. «Desde el aeródromo al hospital, tal vez 1 o 2 horas, madame». Sus palabras la sorprendieron desagradablemente. Había observado, sin darle mucha importancia, que Helga Netheim se había cambiado al llegar y ahora iba vestida de enfermera. Esto coincidía. «Hábleme del hospital», le pidió al chofer. Su respuesta fue entusiasta. «Ah, madame, es magnífico. El equipo es el más moderno del mundo. Vienen muchos médicos de visita, y todos se van elogiándolo. Allí se hace un gran bien a la humanidad». «Tiene que ser así», dijo Hilary. «Sí, tiene que serlo». En el pasado a estos pobres los enviaban a morir a una isla desierta. Pero aquí el nuevo tratamiento del doctor Collini cura un porcentaje muy elevado, incluso a los que se encuentran en el periodo ya más avanzado de la enfermedad. «¿Parece un lugar muy solitario para un hospital?» «Ah, madame, pero tiene que ser así dadas las circunstancias. Las autoridades insistieron en que fuera así, pero aquí el aire es muy puro, maravilloso. Mire, madame, allá es donde nos dirigimos». Se estaban acercando a las estribaciones de un macizo montañoso, y en la ladera se alzaba un gran edificio de una blancura resplandeciente. «Qué proeza levantar un edificio semejante en este sitio», comentó el chofer. «Han tenido que gastar una suma fabulosa. Debemos mucho a los ricos filántropos del mundo, madame. No son como los gobernantes que siempre hacen las cosas con la mayor economía posible. Aquí se han gastado el dinero a manos llenas. Nuestro patrón es uno de los hombres más ricos del mundo, y aquí ciertamente ha construido una obra magnífica para aliviar los sufrimientos de la humanidad.
Fueron subiendo por un camino serpenteante. Por fin se detuvieron ante una gran verja de hierro. «Deben apearse aquí, madame. No está permitido que el coche pase de esta puerta. Los garajes están a 1 kilómetro de distancia». Los viajeros bajaron del vehículo. Había un gran tirador en la entrada, pero antes de que pudieran usarlo, la verja se abrió lentamente. Una figura vestida de blanco, de rostro tostado y sonriente, se inclinó al franquearles la entrada. Cruzaron la verja. A un lado, detrás de un alto enrejado de alambre, había un gran patio por el que paseaban varios hombres. Se volvieron para mirar a los recién llegados y Hilary lanzó un grito de espanto. «¡Pero si son leprosos!», exclamó. «¡Leprosos!». Y un estremecimiento de horror recorrió todo su cuerpo. Capítulo 11. Las puertas de la colonia de leprosos se cerraron detrás de los viajeros con un sonido metálico que resonó en la conciencia de Hilary como un terrible acorde final. «Abandonad toda esperanza a los que entréis aquí», parecía decir. Este era el fin, el verdadero final de todo. Aquí no había medio alguno para poder escapar. Ahora se encontraba sola entre enemigos y, dentro de pocos minutos, se vería enfrentada al descubrimiento y al fracaso. Claro que eso ya lo sabía de antemano, pero cierto indomable optimismo del espíritu, la creencia de que no podía dejar de existir así como así, le había enmascarado el hecho real. En Casablanca le había dicho a Jessop: «¿Y cuando me encuentre con Tom Bitterton?». Y él le había contestado que entonces sería el momento de mayor peligro, y agregó que en aquel momento esperaba encontrarse en posición de poder prestarle ayuda. Pero ahora Hilary era consciente de que aquella esperanza había fallado. Si Miss Harrington era la gente en quien Jessop confiaba, habría tenido que confesar su fracaso en Marrakech. Pero de todas maneras, ¿qué podía haber hecho Miss Harrington? Los viajeros habían llegado al lugar del no volverás. Hilary había jugado con la muerte y había perdido. Y ahora se daba cuenta de que el diagnóstico de Jessop había sido correcto. Ya no deseaba morir, sino vivir. El amor a la vida había vuelto a ella con toda su fuerza. Podía pensar en Nigel y en la tumba de Brenda con tristeza y piedad, pero no con la fría desesperación que le impulsaba al olvido con la muerte. «Vuelvo a vivir, sana, entera», pensó, «y ahora me encuentro como un ratón en la ratonera. Si hubiera algún modo de escapar». Si hubiera algún modo de escapar. No es que no hubiese pensado en el problema hasta ahora, muy al contrario, pero le parecía que, una vez frente a Bitterton, no tendría escape posible. «Esta no es mi mujer», exclamaría Bitterton, y allí mismo se acabaría la historia. Todos la mirarían, dándose cuenta de que era una espía entre ellos. Porque, ¿qué otra solución podría haber? Supongamos que fuera ella la que hablara primero. Supongamos que ella pudiera exclamar antes de que Tom Bitterton abriera la boca: «¿Quién es usted? Usted no es mi marido». Si pudiera simular su indignación, sorpresa y horror, conseguiría hacerlos dudar de que Bitterton fuese Bitterton o algún otro científico enviado para sustituirlo. En otras palabras, un espía. Claro que, si la creían, Bitterton se encontraría en un apuro. Pero si Bitterton era un traidor, un hombre deseoso de vender los secretos de su país, ¿podría haber algo demasiado malo para él? Qué difícil es distinguir lo que es lealtad o juzgar a las personas o cosas. De todas formas, valía la pena probarlo, despertar sus dudas. Dominada por una sensación de mareo, sus pensamientos habían estado dando vueltas en círculos con el frenesí de un gato enjaulado. La pequeña embajada del mundo exterior fue recibida por un hombre alto y bien parecido, un políglota, al parecer, puesto que dedicó algunas palabras a cada uno de ellos en su propia lengua. «Enchanté de faire votre connaissance, monsieur docteur», murmuró ante el doctor Barron, luego se dirigió a ella. «Ah, Mistress Bitterton, nos complace darle la bienvenida». «Ha sido un viaje largo y desconcertante, ¿verdad? Su marido se encuentra perfectamente y desde luego aguardándola con impaciencia». Acompañó sus palabras con una discreta sonrisa que no dulcificó la mirada de sus fríos ojos claros. «Sin duda debe estar deseando verlo». Hilary sintió que le aumentaba el mareo. Las personas que la rodeaban se alejaban y aproximaban como las olas del mar. Andy Peters, que se encontraba a su lado, la sostuvo.
Me figuro que no se habrá enterado, dijo a su anfitrión. Mistress Bitterton sufrió una fuerte conmoción en un lamentable accidente ocurrido en Casablanca. Y este viaje no le ha hecho ningún bien, así como tampoco la excitación y ansiedad de ver a su marido. Yo creo que debería acostarse enseguida en una habitación a oscuras. Hilary notó la amabilidad de su voz y de su apoyo. Volvió a tambalearse. Sería sencillo, sencillísimo, caer de rodillas y desplomarse, fingiendo un desmayo o un casi desmayo. Dejar que la acostaran en una habitación a oscuras y retardar, aunque no fuera más que unos momentos, el momento de ser descubierta. Pero Bitterton iría a verla. Cualquier marido lo haría. Se inclinaría sobre la cama en la penumbra y al primer murmullo de su voz, o cuando sus ojos se hubieran acostumbrado a la oscuridad y distinguiera su perfil, comprendería que ella no era Olive Bitterton. Hilary recobró el valor, se irguió. El color acudió de nuevo a sus mejillas y alzó la cabeza. Si aquel era el fin, que fuese un fin intrépido. Iría a ver a Bitterton, y cuando la rechazara, intentaría la última farsa y diría confiada y sin temor: «No, claro que no soy su esposa. Su esposa, lo siento muchísimo, ha muerto. Y le prometí llegar hasta usted como fuese y darle su último mensaje. Yo quería hacerlo. Comprenda, simpatizo con sus ideas, con todo lo que hacen ustedes. Por eso quiero ayudarles. Todo muy endeble, mucho. Y tendría que explicar todas aquellas tontas fruslerías, el pasaporte falsificado, la carta de crédito. Sí, pero había personas que salían adelante con las mentiras más audaces. Lo importante era mentir con el aplomo necesario y echarle cara al asunto. Por lo menos moriría luchando. Se irguió apartando gentilmente el brazo de Peters. Oh, no, debo ver a Tom. Debo ir a verle enseguida. Ahora mismo, por favor. El gigante se mostró comprensivo, aunque su mirada seguía siendo fría y vigilante. Claro, Mistress Bitterton. La comprendo perfectamente. Aquí está Miss Jensen. Una joven delgada y con lentes se unió a ellos. Miss Jensen, le presento a Mistress Bitterton, a Fraulein Nedheim, al Dr. Barron, a Mr. Peters y al Dr. Erickson. ¿Quiere acompañarlos al registro? Sírveles una copa. Yo me reuniré con ustedes dentro de unos minutos. Acompañaré a Mistress Bitterton junto a su marido. No tardaré en volver con ustedes. Miró a Hilary. Sígame, Mistress Bitterton. Echó a andar y ella le siguió. Antes de doblar un recodo del pasillo, miró por encima del hombro. Andy Peters seguía mirándola con expresión ligeramente preocupada y, por un momento, pensó que iba a acompañarla. Se debe haber dado cuenta de que algo va mal. Nota algo raro en mí, se dijo Hilary, aunque no sabe lo que es. Se estremeció al pensarlo. Tal vez sea la última vez que lo vea. Por eso, al doblar la esquina tras su guía, alzó la mano para decirle adiós. El hombretón charlaba alegremente. Por aquí, Mistress Bitterton. Al principio encontrará nuestros edificios algo desconcertantes, con tantos pasillos y todos tan parecidos. Era como una pesadilla, interminables pasillos blancos e impolutos por los que caminaban sin descanso y sin encontrar nunca la salida. No imaginaba que sería un hospital, comentó. No, desde luego. Usted no podía imaginarse nada, ¿no es cierto? En su voz había un ligero matiz de malvado regocijo. Usted ha tenido, como dicen, que volar a ciegas. A propósito, mi nombre es Van Heyden, Paul Van Heyden. Es todo un poco extraño y bastante aterrador, dijo la joven. Esos leprosos. Sí, desde luego, pintorescos. Y por lo general tan inesperados. Trastornan a los recién llegados, pero ya se acostumbrará a ellos. Oh, sí, ya se acostumbrará con el tiempo. Soltó una risita. Siempre lo he considerado muy divertido. De pronto se detuvo. Suba ese tramo de escalones sin apresurarse, con calma, casi hemos llegado. Casi había llegado. Qué cerca estaba. ¿Cuántos escalones faltaban para morir? Arriba. Eran unos escalones muy altos, mucho más que los europeos. Y luego enfilaron otro de los higiénicos pasillos hasta que Van Heyden se detuvo ante una puerta, llamó, esperó y luego la abrió. «Ah, Bitterton, aquí estamos por fin, su esposa». Se hizo a un lado con un ligero ademán. Hilary entró en la habitación decidida, sin miedo, la cabeza erguida a enfrentarse con su destino.
Casi vuelto hacia la ventana se encontraba un hombre extraordinariamente apuesto. Ella lo contempló con un sentimiento casi de sorpresa. No se correspondía con su idea de Tom Bitterton. La fotografía que le había enseñado de él no se parecía en lo más mínimo. Fue la confusa sensación de sorpresa lo que la decidió. Pondría en práctica su primera tentativa desesperada. Avanzó rápidamente y luego exclamó: «¿Pero este no es Tom? ¿Pero este no es Tom?», exclamó con voz sorprendida, rota. «Este no es mi marido». Lo hizo muy bien. Estuvo dramática, pero sin exagerar la nota. Interrogó a Van Heyden con la mirada. Entonces Bitterton se echó a reír, una risa discreta, tranquila, divertida, casi triunfante. «Muy bien, Van Heyden? Ni siquiera mi mujer me conoce». En 4 zancadas se acercó a ella para estrecharla entre sus brazos. «Olive, querida, claro que me conoces, soy Tom, aunque no tengo la misma cara de antes». Apretó su rostro al suyo y murmuró a su oído: «Disimule, por Dios, estamos en peligro». Dejó de abrazarla por un momento y luego la volvió a abrazar. «Querida, parece que hayan pasado años y años. Pero aquí estás por fin». Hilary sintió la presión de sus dedos en la espalda, como una advertencia, transmitiéndole un mensaje urgente. Solo al cabo de un instante la soltó, apartándola para contemplar su rostro. «Todavía no puedo creerlo», dijo con una risa nerviosa. «No obstante, ahora sabes que soy yo, ¿verdad?». Sus ojos, fijos en los de ella, seguían transmitiéndole su mensaje. Hilary no comprendía nada, no podía comprenderlo, pero era un milagro y se apresuró a seguirle el juego. «Tom», dijo con una emoción que la satisfizo. «Oh, Tom, pero ¿cómo?». «Cirugía estética. El doctor Heath de Viena está aquí. Es una maravilla, no me digas que echas de menos mi vieja nariz aplastada». Tom volvió a besarla ligeramente esta vez, y luego se volvió hacia el vigilante Van Heyden con una risa de disculpa. «Perdone las expansiones, Van Heyden». «Es muy natural». El holandés sonrió con benevolencia. «¿Ha pasado tanto tiempo?», dijo Hilary, y yo... Se tambaleó un poco. «Yo, por favor, ¿puedo sentarme?». Tom se apresuró a acomodarla en una silla. «Por supuesto, querida, estás agotada. Ese terrible viaje y el accidente del avión. Dios mío, escapaste de milagro». De modo que estaban bien comunicados. ¿Lo sabían todo del accidente? «Tengo la cabeza como si fuera un corcho», se disculpó Hilary. «Me olvido de las cosas, las confundo y tengo unos terribles dolores de cabeza. Y luego encontrarte convertido en un desconocido... Estoy algo confusa, querido. Espero no ser un estorbo para ti». «¿Tú, un estorbo? Nunca. Tienes que descansar un poco, eso es todo. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo». Van Heyden se dirigió a la puerta. «Ahora les dejo. Dentro de un rato querrá llevar a su esposa al registro, Bitterton». «Por el momento preferirán estar solos». En cuanto salió, Bitterton cayó de rodillas junto a Hilary y escondió su rostro en su hombro. «Querida, querida». Una vez más, Hilary sintió la presión de advertencia. El susurro que apenas resultaba audible era apremiante. «Siga fingiendo. Puede haber un micrófono en alguna parte, nunca se sabe». Eso era, por supuesto, nunca se sabe. En aquel ambiente percibía temor, inquietud, peligro, siempre el peligro. Bitterton se sentó sobre los talones. «Es tan maravilloso volver a verte», dijo con voz apagada. «Y no obstante es como un sueño, no del todo real, ¿sabes? ¿También tú sientes lo mismo?». «Sí, eso es, un sueño. Estar aquí contigo al fin». «No puedo creer todavía que sea verdad, Tom». Había colocado las manos sobre sus hombros y le miraba con una ligera sonrisa. También podía ver una mirilla además de un micrófono. Con calma y fríamente valoró lo que veía, un hombre nervioso y bien parecido, de unos 30 y tantos años que estaba terriblemente asustado. Un hombre casi al final de su resistencia, que tal vez hubiera llegado aquí lleno de esperanzas y se había convertido en esto. Ahora que había pasado con éxito el primer obstáculo, Hilary sentía un curioso entusiasmo por representar su papel. Debía ser Olive Bitterton, actuar como ella hubiera sentido lo que ella debería haber sentido, y la vida era tan irreal que le parecía natural. Una joven llamada Hilary Craven había muerto en un accidente de aviación. A partir de ahora ya para siempre nunca la recordaría. Enseguida recordó las lecciones que había estudiado con tanta voluntad. Parece que han pasado siglos desde Fairbank.
le dijo. Whiskers, ¿te acuerdas de Whiskers? Tuvo gatitos casi enseguida de que tú te marcharas. Hay tantas cosas tontas de esas que ocurren a diario que ni siquiera sabes. Me resulta tan extraño. Lo sé, romper con la antigua vida y comenzar otra nueva. ¿Y qué tal por aquí? ¿Eres feliz? Una pregunta necesaria que toda mujer haría a su marido. Es maravilloso. Tom Bitterton enderezó sus hombros y echó la cabeza hacia atrás. Sus ojos asustados y tristes contrastaron con el rostro sonriente. Tenemos todas las facilidades, no reparan en gastos, y las condiciones para el trabajo son perfectas, y la organización es increíble. Estoy segura de ello. ¿Mi viaje, viniste tú del mismo modo? No se habla de esas cosas. Oh, no es que te riña, querida, pero tienes que aprenderlo todo. ¿Y los leprosos? ¿Es realmente una leprosería? Oh, sí, desde luego. Hay un equipo médico que está realizando unos trabajos de investigación de primera, pero están aislados y son autosuficientes. No necesitas preocuparte, solo un buen camuflaje. Ya. Hilary miró a su alrededor. ¿Son estas nuestras habitaciones? Sí, la sala, ahí está el baño y más allá el dormitorio. Vamos, te lo enseñaré. Hilary les siguió atravesando un baño muy bien dispuesto hasta un amplio dormitorio con 2 camas gemelas. Grandes armarios empotrados, un tocador y una librería. Hilary miró a uno de los armarios con cierto regocijo. No sé lo que voy a poner aquí dentro, observó. Solo traigo lo que llevo puesto. Oh, no te preocupes, podrás tener todo lo que desees. Hay un departamento de modas y toda clase de accesorios, cosméticos y demás. Todo de primera clase. La unidad se autoabastece. Encontrarás todo lo que quieras en el edificio. No hay ninguna necesidad de volver a salir al exterior. Lo dijo a la ligera, pero a Hilary le pareció que tras aquellas palabras se escondía la desesperación. No es necesario salir de aquí. No hay oportunidad de salir nunca de este lugar. Abandonad toda esperanza a los que entréis aquí. Una jaula de oro. ¿Y por esto todas aquellas personalidades habían abandonado su patria y sus hogares? El doctor Barron, Andy Peters, el joven Erickson con su rostro soñador, y la altiva Helga Nedheim. ¿Sabían lo que iban a encontrar? ¿Les llenaría? ¿Era esto lo que deseaban? Será mejor que no haga demasiadas preguntas por si alguien está escuchando. ¿Les estarían espiando? Tom Bitterton lo creía así, pero ¿estaba en lo cierto? ¿O era solo su histerismo, sus nervios los que le hacían pensar así? Tom Bitterton estaba muy próximo a derrumbarse. Sí, quizá lo estaría ella dentro de 6 meses. ¿Qué efectos produciría a las personas vivir allí? ¿No te gustaría echarte un rato y descansar? Le preguntó Tom. No, vaciló Hilary. No, creo que no. Entonces será mejor que vengas conmigo al registro. ¿Qué es el registro? Todo el que entra aquí pasa el registro. Anotan todas las particularidades: salud, dentadura, presión de la sangre, tipo sanguíneo, reacciones psicológicas, gustos, antipatías, aptitudes, preferencias. ¿Eso parece una revisión militar? ¿O debo decir médica? Ambas cosas, replicó Bitterton. Esta organización es verdaderamente formidable. Siempre lo he oído decir, dijo Hilary. Todo lo que está tras el telón de acero está bien planeado. Trató de hablar con entusiasmo. Al fin y al cabo, Liv Bitterton supuestamente simpatizaba con el partido, aunque tal vez por orden del propio partido no estuviese afiliada. Hay muchas cosas que tienes que ir comprendiendo, dijo Bitterton en tono evasivo, y agregó a toda prisa. Será mejor que no trates de asimilar demasiadas a un tiempo. Volvió a besarla con frialdad, aunque con ternura aparente. Sigue fingiendo, murmuró junto a su oído y luego agregó en voz alta. Y ahora vamos al registro. Capítulo 12. La responsable del registro era una mujer con el aspecto de una severa institutriz. Llevaba los cabellos recogidos en un moño bastante estrafalario y usaba gafas sin montura. Asintió aprobadoramente al ver entrar a los Bitterton en la austera oficina. «Ah, ha traído a usted a Mistress Bitterton, muy bien». Su inglés era perfecto, pero con una dicción tan formal que Hilary pensó que debía ser extranjera. En realidad era suiza. Hizo sentar a Hilary, abrió un cajón y sacó un montón de formularios que comenzó a rellenar rápidamente. «Bueno, Liv, yo te dejo ahora», dijo Bitterton.
Será mucho mejor que acabemos ahora todas las formalidades. Bitterton salió. La autómata, pues esa impresión le produjo a Hilary y continuó escribiendo. Bien, agregó. Dígame su nombre completo, edad, lugar de nacimiento, nombre del padre y de la madre. Cualquier enfermedad grave, gustos, aficiones. Hágame una lista de los empleos que ha tenido, títulos universitarios y sus preferencias en cuanto a comidas y bebidas. Continuó preguntando las cosas más inverosímiles. Hilary respondía casi mecánicamente. Ahora se alegraba de la esmerada instrucción que recibiera de Jessop. Lo hizo tan bien que las respuestas acudían a sus labios sin tener que detenerse a pensar. «Bien», anunció el autómata al rellenar la última casilla. «Eso es todo para este departamento. Ahora la visitará el doctor Schwartz para la revisión médica». «¿De veras?», exclamó Hilary. «¿Es necesario todo eso? Lo encuentro absurdo». «Oh, nos gusta hacer las cosas a conciencia, Mistress Bitterton. Nos gusta tener informes bien completos. El doctor Schwartz la guarda. Luego irá a ver al doctor Rubeck». Schwartz resultó ser una doctora rubia y muy amable. Revisó a la joven minuciosamente. «Ya está», dijo finalmente. «Hemos terminado. Ahora vaya a ver al doctor Rubeck». «¿Quién es el doctor Rubeck?», quiso saber Hilary. «¿Otro médico?» «El doctor Rubeck es psicólogo». «No quiero ver a un psicólogo. No me gustan los psicólogos». «Vamos, Mistress Bitterton, no se inquiete. No van a administrarle ningún tratamiento. Solo se trata de un test de inteligencia y otro para conocer el tipo de su personalidad». El doctor Rubeck era un suizo alto y melancólico de unos 40 años de edad. Saludó a Hilary, echó un vistazo a la ficha que le había entregado el doctor Schwartz y asintió. «Celebro ver que su salud es excelente. Tengo entendido que sufrió usted un accidente de aviación, ¿no es cierto?» «Sí», confirmó Hilary. «Estuve 4 o 5 días en un hospital de Casablanca». 4 o 5 días no es suficiente», afirmó Rubeck. «Debería haber estado más tiempo». «No quería permanecer más tiempo. Deseaba continuar mi viaje». «Eso desde luego es muy comprensible, pero es necesario mucho reposo después de una conmoción. Aparentemente puede estar bien y normal, pero puede haber sufrido serios trastornos. Sí, veo que sus reflejos no son lo que deberían. En parte debido a la excitación del viaje y en parte sin duda a la conmoción». «¿Tiene dolores de cabeza?» «Sí, fortísimos. Me confundo muy a menudo y luego no recuerdo algunas cosas». Hilary consideró prudente insistir sobre este punto. El doctor Rubeck asintía comprensivo. Sí, pero no se preocupe, todo esto pasará. Ahora le iré diciendo algunas palabras para ver si es capaz de asociar ideas y saber qué tipo de mentalidad es la suya». Hilary se sintió algo nerviosa, pero al parecer todo fue bien. El test parecía ser un mero trámite. El doctor Rubeck iba anotando sus respuestas en un amplio formulario. «Es un placer», comentó al fin, «tratar con alguien que no es ningún genio. Perdóneme y no tome equivocadamente lo que digo, madame». Hilary rió. «Oh, desde luego que no soy ningún genio». «Afortunadamente para usted. Puedo asegurarle que su vida será mucho más tranquila», suspiró. «Aquí, como comprenderá, trato principalmente con inteligencias privilegiadas, más del tipo sensitivo, expuestas a desequilibrarse con facilidad, y en las que la tensión emocional es muy fuerte. El hombre de ciencia, madame, no es el individuo ecuánime y frío que suelen pintar en las novelas. De hecho», señaló Rubeck pensativo, «entre un jugador de tenis de primera categoría, una prima donna, y un físico nuclear, existe muy poca diferencia en cuanto a inestabilidad emocional se refiere». «Tal vez tenga razón», dijo Hilary, recordando que según su nueva personalidad, había vivido algunos años en estrecha relación con científicos. «Sí, son algo temperamentales algunas veces». El doctor Rubeck levantó las manos en un gesto harto expresivo. «No creería usted las emociones que se originan aquí. Las peleas, las envidias, las suspicacias. Tenemos que estar preparados para saber cómo tratarlas. Pero usted, madame», sonrió, «forma parte de una clase que aquí es una pequeña minoría. A la clase afortunada, si me permite decirlo». «No lo comprendo del todo. ¿Qué clase de minoría?» «A la de las esposas. Aquí no hay muchas. Se permite venir a muy pocas. En conjunto están libres de los arrebatos de sus esposos y los colegas de sus esposos». «¿Y qué hacen aquí?», preguntó Hilary y añadió disculpándose. «Todo esto resulta nuevo. Todavía no comprendo nada».
Naturalmente, es lo más lógico. Aquí hay entrenamientos, diversiones y cursos. Tienen un amplio campo para elegir. Disfrutará, espero, de una vida muy agradable. ¿Como usted? Era una pregunta bastante osada, y Hilary se planteó si había sido sensata hacerla, pero el doctor Ruben le pareció divertida. Tiene usted razón, madame. Aquí la vida me parece tranquila y en extremo interesante. ¿No siente nostalgia de Suiza? En absoluto, no. Eso es en parte porque en mi casa el ambiente no era propicio. Tenía mujer y varios hijos. No estoy hecho para ser hombre de familia. Aquí el ambiente es infinitamente mucho más agradable. Tengo amplias oportunidades para estudiar ciertos aspectos de la inteligencia humana que me interesan, y sobre los que estoy escribiendo un libro. No tengo preocupaciones domésticas, ni distracciones o interrupciones. Todo está de perlas. Preguntó Hilary mientras él se ponía de pie y le estrechaba la mano con mucha formalidad. Mademoiselle Laroche la llevará a la sección de ropa y estoy seguro de que el resultado será admirable. Se inclinó. Después de las severas autómatas que había tratado hasta ahora, Hilary se vio agradablemente sorprendida por Mademoiselle Laroche. Esta señorita había sido vendeuse en una casa de haute couture de París, y sus modales eran exquisitamente femeninos. Estoy encantada de conocerla, madame. Espero poder servirla. Puesto que acaba de llegar y sin duda estará cansada, le sugiero que ahora escoja solo lo más urgente. Mañana y por supuesto durante la semana que viene. Podrá examinar nuestra colección con toda calma. Siempre he pensado que es muy fatigoso tener que escoger a toda prisa. Estropea todo el placer de la toilette. Le sugiero que escoja solamente ropa interior, un vestido para ir al comedor y tal vez un tailleur. «Qué agradable resulta», comentó Hilary. «No puede imaginarse lo extraño que es no tener más que un cepillo de dientes y una esponja». Mademoiselle Laroche rió alegremente. Tomó medidas a Hilary y la condujo a un gran apartamento con armarios empotrados. Allí había toda clase de vestidos con telas de primera calidad y un corte excelente y en todas las tallas. La joven seleccionó lo esencial de la toilette y luego pasaron a la sección de cosméticos, donde Hilary escogió polvos, cremas y otros artículos de tocador. Una joven nativa de rostro moreno, vestida de blanco, recogió todo lo escogido para llevarlo al apartamento de Hilary. A Hilary todo aquello le parecía un sueño. «Espero que en breve tengamos el gusto de verla de nuevo», le dijo Mademoiselle Laroche. «Será un gran placer ayudarla a escoger sus modelos, madame. Entre nous». Mi trabajo resulta a veces ingrato. Estas damas científicas se preocupan muy poco por su toilette. Por ejemplo, no hará ni media hora que estuvo aquí una de sus compañeras de viaje. ¿Elga Netri? Sí, ese es su nombre. Naturalmente es una Bosch, y los Bosch no nos son simpáticos. No estaría de más si cuidara un poco su figura. Si escogiera una línea que le favoreciese resultaría mucho más atractiva, pero no. No tiene el menor interés por la ropa. Creo que es médico, especialista en no sé qué. Esperemos que demuestre un poco más de interés por su paciente que por su toilette. ¿Qué hombre la miraría 2 veces? Miss Jensen, la joven delgada, morena y con gafas que le recibiera a su llegada, entró en el apartamento. ¿Ya ha terminado aquí, Mistress Bickerton?, le preguntó. Sí, gracias. Entonces tal vez quiera acompañarme a ver al subdirector. Hilary dijo au revoir a Mademoiselle Laroche y siguió a Miss Jensen. ¿Quién es el subdirector?, preguntó. El doctor Nilsson. Aquí todos son doctores en algo, reflexionó Hilary. ¿Qué es exactamente el doctor Nilsson?, insistió. ¿Médico, científico o qué? No, no es médico, Mistress Bickerton. Está encargado de la administración. Todas las quejas hay que presentarlas a él. Es el jefe administrativo de la ciudad. Y siempre tiene una entrevista con todo el que llega. Después no creo que vuelva usted a verlo, a menos que ocurra algo muy importante. Ya, replicó Hilary dócilmente. Tenía la divertida sensación de que le habían parado los pies. Para entrar en los dominios del doctor Nilsson, tuvieron que pasar por 2 edificios donde trabajaban varias mecanógrafas. Al fin fueron admitidas en el despacho del doctor Nilsson, quien se puso en pie detrás de su enorme escritorio. Era un hombre corpulento y de modales corteses. Hilary supuso que debía ser norteamericano, aunque tenía muy poco acento. «Ah»,
exclamó adelantándose para estrechar la mano de Hilary. Usted es... sí, déjeme pensar. Sí, Mistress Bridgerton. Encantado de darle la bienvenida, señora. Esperamos que sea muy feliz entre nosotros. Lamento el desgraciado accidente que sufrió durante su viaje, pero celebro que no haya sido nada. Sí, tuvo usted mucha suerte, muchísima. Bien, su marido la estaba esperando con impaciencia, y confío en que ahora que ya está usted aquí, se instalen a gusto y estén contentos y felices. Gracias, Dr. Nelson. Hilary tomó asiento en la silla que él le acercó. ¿Desea usted hacerme alguna pregunta?, le dijo Nelson inclinándose sobre su escritorio. Eso sí que es difícil de responder, le dijo ella. La verdad es que tengo tantas que no sé por dónde empezar. Claro, la comprendo. Si quiere seguir mi consejo, es un consejo y nada más. Yo en su lugar no preguntaría nada. Acomódese y vea lo que ocurre. Créame, es el mejor sistema. ¿Sí tan pocas cosas y es todo tan inesperado? Sí, la mayoría piensa eso. La idea general es que deberían haber llegado a Moscú. Rió alegremente. Nuestro hogar en el desierto sorprende a casi todos. Desde luego, para mí fue una sorpresa. Bueno, no decimos muchas cosas de antemano. Podrían no ser discretos, y la discreción es bastante importante. Pero ya verá qué cómoda se encontrará aquí. Cualquier cosa que no le guste o algo particular que desee, solo tiene que pedirlo e intentaremos arreglarlo. Cualquier afición artística, pintura, escultura, música, tenemos un departamento para cada cosa. Temo no tener ningún talento en ese sentido. Aquí también hay mucha vida social. Tenemos toda clase de juegos, pistas de tenis, de squash. Hemos comprobado que la gente tarda unas 2 semanas en situarse, sobre todo las esposas. El marido tiene su trabajo y está ocupado, y algunas veces las esposas tardan algún tiempo en congeniar con otras esposas. Ya me comprende. ¿Pero hay que quedarse aquí? ¿Quedarse aquí? No la comprendo, Mistress Bridgerton. Quiero decir si uno se queda aquí o va a algún otro sitio. El Dr. Nelson se mostró poco concreto. Eso depende de su marido. Sí, eso depende en gran parte de él. Hay posibilidades, varias posibilidades. Le sugiero que... que vuelva a verme dentro de unas 3 semanas. Y me diga qué tal se encuentra aquí y demás. ¿No se sale de aquí para nada? ¿Salir, Mistress Bridgerton? Quiero decir fuera de las verjas. Es una pregunta muy natural, señaló Nelson. Sí, muy natural. La mayoría la hacen cuando vienen aquí, pero el caso es que nuestra unidad constituye un mundo en sí misma. No hay nada por qué salir. Estamos en pleno desierto, no os lo reprocho, Mistress Bridgerton. La mayoría de personas sienten lo mismo la primera vez que vienen aquí, ligera claustrofobia. Así es como la define el Dr. Rubeck. Pero yo le aseguro que eso pasa. Es un lastre, por así decirlo, del mundo que acaba de dejar. ¿Ha observado alguna vez un hormiguero, Mistress Bridgerton? Es muy interesante. Interesante e instructivo. Cientos de miles de insectos negros yendo de un lado a otro, tan decididos, activos, y con un fin determinado. Y no obstante todo el conjunto es un embrollo. Así es el viejo mundo que usted ha abandonado. Aquí hay comodidad, trabajo y tiempo indefinido. Se lo aseguro, es el paraíso terrenal.